Hoy nos sumergimos en un texto fascinante, con una propuesta, como mínimo, audaz. Plantea una estrategia de expansión financiera para el año 2026, pero no se basa en el mercado de valores ni en un nuevo emprendimiento, no. Se basa en lo que hacemos en la última hora antes de dormir. Increíble. La fuente es un escrito llamado Se pegó el texto, y lo que lo hace tan particular es que fusiona el desarrollo personal al estilo de Napoleon Hill, Un clásico. con la sabiduría de textos antiguos, específicamente los proverbios. Nuestra misión hoy es, pues, desglosar esta metodología, entender su llamada ecuación de la abundancia y debatir la idea central, que los pensamientos que sembramos en la mente justo antes de apagar la luz pueden determinar la cosecha financiera del día siguiente. Bien, vamos a desempacar esto. La idea de que nuestras horas de descanso no son solo para la recuperación, sino un taller activo para forjar un destino millonario, es realmente provocadora. Lo es, y choca de frente con la ética del trabajo que nos han inculcado, ¿no? Totalmente. O sea, la idea de que la acción más importante del día ocurre cuando estamos inconscientes es un cambio de paradigma radical. Pero bueno, no es una idea que surja de la nada. Lo que hace esta fuente es tomar conceptos de la psicología de principios del siglo XX, como la autosugestión, y anclarlos a la autoridad milenaria de los textos bíblicos. Intenta crear un sistema que se sienta a la vez moderno en su técnica, casi como programar una computadora, y eterno en su legitimidad. Esa fusión es lo que lo hace tan persuasivo para un cierto tipo de audiencia. Totalmente. Y para entender cómo proponen que funcione este sistema, tenemos que analizar su concepto central, la idea del subconsciente como un arquitecto interno. Ajá. La lógica es muy directa. Mientras el cuerpo duerme, esta parte de la mente sigue trabajando, construyendo la realidad del día siguiente con los planos que le entregamos. Y el texto es muy enfático en la advertencia. Si te duermes rumiando deudas, pensando en pérdidas o en la escasez, Claro. le estás dando a tu arquitecto la orden explícita de construir más de eso. Es una metáfora potente, pero también es el punto donde muchos escépticos se bajarían del tren. Sí, seguro. La psicología moderna diría que rumiar sobre las deudas causa estrés, lo que perjudica el sueño y lleva a malas decisiones al día siguiente. La fuente, en cambio, lo describe como un acto de construcción deliberada. Es un matiz sutil, pero fundamental. Ah, claro. No es solo un estado mental que tiene consecuencias, es una instrucción directa que se ejecuta. Y la elección de las palabras arquitecto, software, sistema operativo es muy, muy deliberada. Busca quitarle el velo de magia. O sea, presentarlo como un proceso técnico. Exacto, casi de ingeniería mental. Y ahí es donde la fuente invoca al padrino de este género, Napoleon Hill. Cita directamente su idea del subconsciente como el puente que conecta nuestra mente finita con lo que Hill llamaba la inteligencia infinita. Pero, y esto es clave, parece llevarlo un paso más allá. Mientras Hill hablaba de mantener un deseo ardiente de forma sostenida durante el día, esta fuente concentra casi todo el poder en el ritual nocturno. ¿Lo ves como una evolución de la idea de Hill o quizás una simplificación para hacerlo más accesible? Yo creo que es una destilación estratégica. Hill pedía una obsesión casi de 24 horas. Cierto. Esta fuente dice, la batalla clave se libra en la última hora del día. Es más manejable. Propone que justo en ese estado hipnagógico, entre la vigilia y el sueño, la mente consciente baja la guardia. El escepticismo se duerme antes que uno, y es ahí donde se pueden implantar las órdenes sin resistencia. Claro. No es tanto una simplificación como un enfoque de máxima eficiencia. Golpear cuando las defensas del castillo están bajas. Un punto de apalancamiento máximo. Y los planos que se le entregan a ese arquitecto, según el texto, se diseñan con lo que denomina la ecuación de la abundancia. Ajá, otro de sus pilares. Explica que no es una fórmula matemática, sino una fusión de, y cito textualmente, la paz de las escrituras con la precisión financiera moderna. Aquí es donde la sabiduría antigua entra de lleno. El ejemplo que usa es Proverbios 3:24. Te acostarás y tu sueño será grato. Y esa es la clave. La fuente toma este versículo y lo reinterpreta. Radicalmente. No es un simple deseo de buenas noches, es una orden nocturna de seguridad financiera. Exacto. Y esa reinterpretación es el núcleo de su argumento.
Define un sueño grato no como un descanso sin pesadillas, sino como un sueño libre de ansiedad por el dinero. Qué interesante. La gratitud del sueño viene de la confianza absoluta en que la provisión ya ha sido decretada en un plano espiritual, aunque aún no se vea en la cuenta bancaria. Y con esto establece una jerarquía muy clara. A ver, Primero viene la riqueza espiritual, esa confianza inquebrantable, y solo después, como consecuencia, la riqueza material. Usa una analogía muy potente. La riqueza material sin este cimiento espiritual es como un rascacielos sin cimientos, destinado a derrumbarse. entonces la fuente está diciendo que no se puede simplemente desear dinero. Se debe alcanzar primero un estado espiritual de confianza total para que el dinero, una vez que llegue, se mantenga. Exactamente. Eso parece una barrera de entrada mucho más alta que simplemente pensar en positivo. Mucho más alta. Posiciona la prosperidad material como un subproducto de la alineación espiritual, no como el objetivo principal. Es una jugada astuta, porque aborda de antemano la posible objeción moral de solo querer ser rico. Claro. No. El objetivo es la paz y la confianza. La riqueza es la evidencia de que se ha alcanzado ese estado. Y es por eso que la práctica que describe es tan exigente a nivel emocional. Hablemos de esa práctica. El texto no se queda en la teoría y describe los pasos de este ritual nocturno. El primero es lo que llama un inventario de gratitud, pero con un giro. No es agradecer por lo que ya se tiene, sino agradecer vívidamente por los millones que, según el texto, aún no se ven físicamente, pero que ya se poseen en el corazón. A esto lo llama fe aplicada. ¡Wow! Es actuar, sentir y agradecer como si el futuro deseado ya fuera un hecho consumado. Y el segundo paso es el motor que hace que todo funcione. El texto insiste en que la autosugestión sin emoción es como un coche sin gasolina. No va a ningún lado. A ningún lado. La instrucción es visceral. Tienes que sentir el peso de la libertad en tus hombros, oler el aroma del éxito, saborear la paz de saber que las facturas están pagadas para siempre. El texto usa una frase muy potente. Dice que esa vibración emocional es la firma en el contrato de tu fortuna. O sea que, Esto nos dice que el subconsciente, en este modelo, no entiende de palabras o lógica. Su idioma nativo es la emoción. lo que nos lleva a un punto que el texto machaca sin descanso, la coherencia. Fundamental. Dice explícitamente que es inútil pedir riqueza con la mente y al mismo tiempo sentir miedo a la escasez en el cuerpo. Se debe pedir riqueza y dormirse en un estado de gratitud absoluta, como si ya se tuviera. Totalmente. La emoción debe ser el eco del pensamiento. De lo contrario, es como enviar dos órdenes contradictorias al arquitecto, que se queda paralizado. Es una disciplina emocional brutal. La fuente insiste en que esa coherencia entre el pensamiento y el sentimiento es el catalizador que, y cito de nuevo, asegura que el universo procese tu pedido de riqueza mientras tus músculos se relajan. ¡Wow! La emoción es el lenguaje, pero la gratitud es el dialecto específico de la abundancia. Cualquier otra emoción, como la duda o la ansiedad, es interpretada por el subconsciente como la orden real. Es un sistema de todo o nada. Ahora, el texto anticipa una objeción muy obvia. Sí, ¿qué pasa si no tienes nada? Exacto. ¿Qué pasa si alguien viene de una pérdida financiera real y reciente? ¿Cómo se puede sentir gratitud por una abundancia que no existe cuando la realidad inmediata grita escasez? La perspectiva que ofrece es muy particular. Propone usar la noche como un túnel de transmutación. Transmutación. Sí, la idea es, literalmente, dejar el duelo y la pérdida en la almohada y despertar con una nueva identidad. Es un reenfoque radical del fracaso. El texto se vuelve casi poético aquí, afirmando que cada pérdida fue el pago de la matrícula para una maestría en libertad total. ¿Qué frase? Y sugiere que si el año 2025 te quitó algo, fue para dejarte las manos vacías y así poder recibir el oro del 2026. Esto se vincula con otro concepto clave que introduce, el reinicio nocturno. Reinicio nocturno. Sí, la premisa es que el subconsciente no tiene memoria a largo plazo, solo un presente eterno. Es una idea fascinante y muy conveniente, la verdad. Claro. Permite, en teoría, que cada mañana sea una oportunidad virgen, sin el lastre de los errores de ayer. Y ese enfoque en el futuro, específicamente en 2026,
es constante. Se describe ese año como el lienzo donde las visualizaciones nocturnas se convertirán en monumentos de oro, piedra y propósito. Es un lenguaje muy grandilocuente, ¿no te parece? Muchísimo. Claramente busca inspirar, no solo instruir. Y el llamado a la acción no es trabaja más duro, sino vibra más alto. ¿Qué significa eso en la práctica, según la fuente? Vibrar más alto es su forma de decir, prioriza tu estado interno por encima de todo lo demás. La estrategia que propone no es de acción externa en primer lugar, sino de alineación interna. Entiendo. La premisa es que tu estado vibratorio dominante, o sea, tu emoción más frecuente, es la causa, y las oportunidades, personas y resultados que aparecen en tu vida son el efecto. Por lo tanto, el trabajo más importante no se hace en la oficina de 9 a 5, Sino en la cama. sino en la cama de 11 a 11:30 de la noche. Ese es el momento en que, según ellos, se calibra la frecuencia para el día siguiente. De acuerdo. Entonces, si una persona sigue esta disciplina al pie de la letra, ¿cuáles son las consecuencias tangibles que promete el texto, más allá del dinero en el banco? El primer resultado que promete es una transformación de la percepción. ¿Cómo así? Habla de desarrollar una intuición tan aguda que te permite, y cito, ver el oro donde otros solo ven polvo y cenizas de frustración. Y esto tiene un eco en la psicología. Se podría comparar con el concepto del sistema de activación reticular del cerebro. Que filtra la realidad. Exacto, que filtra la realidad para mostrarte aquello en lo que estás enfocado. Si te enfocas obsesivamente en la oportunidad, es lógico que empieces a verla en más sitios. La fuente lo atribuye a una conexión con la inteligencia infinita. La psicología le daría otro nombre, pero el efecto práctico podría ser similar. Y no se detiene en lo individual, ¿verdad? También habla de un impacto en el entorno. Sí, describe un efecto expansivo. Afirma que la seguridad y la confianza que emanan de una persona con la mente así reprogramada son casi contagiosas. Suena un poco esotérico, pero dice que su hogar se convierte en un imán que atrae el favor, las oportunidades y las personas adecuadas. Es como si proyectaras una energía. Justo eso. La idea es que este cambio interno proyecta una energía que modifica el entorno y las relaciones. Es la manifestación externa de la riqueza espiritual que mencionábamos antes. Todo esto suena muy atractivo, pero el texto es honesto sobre la dificultad. Califica a la autodisciplina nocturna como el hábito más difícil de cultivar, pero también el que paga los intereses más altos. Me imagino. Y para dejarlo claro, presenta un contraste muy gráfico. Por un lado, la persona que se duerme consumiendo miedos ajenos en la pantalla de su celular. Uf, sí. Por otro, la que se duerme creando mundos de opulencia en la pantalla de su imaginación. Y el llamado final es a convertirse en un guardián implacable de esa última hora del día. Un guardián. Sí, porque según esta lógica, esa hora no es el final de la jornada, es el principio de la siguiente. Es el timón que dirige el barco. Por lo tanto, no es un momento para la distracción pasiva, sino para la creación activa y enfocada. El punto de mayor apalancamiento. Exacto. La fuente lo presenta casi como una responsabilidad sagrada. En resumen, si destilamos la idea central, el texto propone que este ritual nocturno, una mezcla de visualización, emoción sentida y gratitud anticipada, todo anclado en Gil y los proverbios, es la herramienta definitiva para una modificación en victoria. Es el mecanismo para manifestar la riqueza en 2026, no como un cambio de hábitos, sino como una mutación interna. Me gusta mucho la metáfora que usa. Es el proceso por el cual la oruga de la escasez muere en el capullo del sueño para que nazca el águila de la opulencia. La tesis final es que la perseverancia en esta práctica otorga lo que la fuente llama una ventaja injusta. Injusta. Sí, pero es una ventaja que no viene de la suerte, sino de la sabiduría aplicada conscientemente. La conclusión es un llamado a la soberanía personal. Conviértete en el maestro de tu noche para poder ser el señor de tu día. ¡Wow! Es un reclamo de poder total sobre la propia experiencia, empezando por el único lugar que, en teoría, siempre podemos controlar: nuestro mundo interior. Es un modelo de creación de realidad increíblemente enfocado en el individuo y en el poder de su mente. Prácticamente todo lo demás parece secundario. Y ahí es donde reside tanto su atractivo como su mayor interrogante. Ajá. El texto pone un énfasis enorme, casi exclusivo, en esta programación interna, confiando plenamente en que una inteligencia infinita
se encargará de la logística, del cómo van a ocurrir las cosas. Claro, de los detalles. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar. Dentro de este modelo tan centrado en lo mental y espiritual, ¿qué lugar ocupan la acción planificada, el trabajo duro y tangible, la estrategia de negocios, la creación de valor para otros y la colaboración en el mundo físico? Buena pregunta. ¿Son estas acciones una consecuencia automática de la programación nocturna o son un componente necesario que el texto quizás da por sentado sin mencionarlo explícitamente? O sea, ¿cómo se integra el esfuerzo diurno con un proceso que parece ser fundamentalmente un acto de fe nocturno?